Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos. En nombre del equipo de Oportunidad, le damos la bienvenida a esta charla del día de hoy, Sinergizando la no violencia y la cultura de paz. Gracias a los invitados que están presentes y los chicos del Diplomado de Liderazgo y Gestión de la Cultura de Paz y No Violencia en su quinta corte. La presentación de hoy va a estar a cargo de Alba Purroy, activista ciudadana y, bueno, conocida en los diferentes diplomados que maneja el proyecto Reconciliación. Bienvenida, Alba, y, bueno, la presentación es tuya. Gracias, Carlos. Y bueno, en primer lugar, súper agradecida de nuevo con la organización Oportunidad, CA, quienes me han invitado ya en varias oportunidades a este diplomado. Y bueno, la verdad me siento muy identificada con el trabajo que ustedes hacen, porque son una organización pues dedicada a esto, ¿no? A lo que es justamente sembrar la cultura de paz en nuestro país, que es tan importante en estos tiempos. Yo quisiera comenzar un poco hablando de por qué esto se llama sinergizar la no violencia y la cultura de paz. La verdad es que quizás muchos de ustedes han oído hablar del término de la no violencia o han oído hablar de acciones no violentas y por otro lado también han oído hablar de cultura de paz o de construcción de paz. Y bueno, en algún momento nos encontramos con que, o particularmente voy a hablar desde mi experiencia personal, me he encontrado que en un momento determinado ambas cosas de alguna manera encajan y juntas promueven una acción o una, digamos, una herramienta mucho más completa. ¿Qué quiero decir con esto? Em, para los que conocen el tema de la no violencia, y un poco vamos a hablar obviamente de cada uno de ellos, la no violencia forma parte de una cantidad de herramientas que podemos hacer, que podemos trabajar en función de logros de objetivos. Y si esos objetivos se logran, pero luego no tienen una continuidad en el tiempo en términos de construcción de nuevos elementos, de nuevas instituciones y de nuevas relaciones, pues lastimosamente o difícilmente pueden tener sostenibilidad en el tiempo. Justamente ahí es donde entonces damos el término sinergizar entre la no violencia y la cultura de paz. A ver si esto pasa. Creo que es un poco lento para que pase la siguiente lámina. Sí, eso que cerré todo. Ok, nuestro foco, ¿dónde lo vamos a poner? Bueno, en identificar cómo la acción no violenta es distinta, lo que les decía hace un ratito, pero a la vez es complementaria a los procesos de paz. También vamos a identificar cómo los procesos de construcción de la paz pueden ayudar a forjar lazos dentro de un movimiento no violento o dentro de una comunidad o dentro de un espacio y entre las partes interesadas en un conflicto, porque sabemos que el tema de los conflictos puede desarrollarse en diferentes ámbitos. Además, los voy a invitar a que veamos un diagrama que incluye métodos de construcción de la paz y de acción no violenta y ver cómo se entrelazan allí de acuerdo a unas variables que se manejan para aumentar justamente la concientización de asuntos claves y desplazar el foco de poder. Después vamos a hablar lo que es el poder y cómo es esto de desplazar el foco de poder. Y por supuesto, al final, la verdad es que esto es una clase que bueno, la verdad es que el curso completo de esto dura 4 días, donde incluye una serie de puntos y elementos en profundidad, donde además nosotros procuramos hacerlo muy vivencial, lo cual, bueno, definitivamente el cambio a hacerlo online es totalmente distinto, es un reto adicional. Yo lo que en ese sentido quiero hacer es que ustedes sean bastante participativos hoy. Esto no va a ser una clase magistral. Quiero que haya bastante interacción y ahorita les voy a explicar cómo. Pero en función de eso, para terminar de completar acá el último punto,
en estas herramientas de análisis del conflicto, que justamente es la parte final del día de hoy, les quiero dejar como el abreboca en el sentido de identificar cuáles son esas herramientas, pero lo ideal es poderlas hacer prácticamente, en forma práctica, y que pudiéramos compartirlas, ¿no? Sin embargo, bueno, en algún momento yo sé que lo vamos a poder hacer con este grupo o con otros grupos también. Entonces, bueno, básicamente, ¿cómo nos vamos a manejar hoy? Va a haber un momento, yo voy a estar hablando varias láminas, vamos a hacer interrupciones en el sentido de que les voy a decir, hay preguntas acá y ustedes pueden o tomar el micrófono, pueden levantar la manito, saben dónde hacerlo, y pueden tomar el micrófono, hacer su comentario o pregunta, o sencillamente escribir por el chat, que Carlos va a estar pendiente de eso, ¿sí? Quiero que nos relajemos, que seamos lo más interactivo posible. Creo que hay muy poca gente, entonces por tanto podemos hacerlo bastante, bastante bidireccional, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de resolución, o sea, cuando hablamos de conflictos, tenemos que pensar en primero en que queremos resolverlos, ¿verdad? O sea, queremos solucionar los conflictos. Pero hay una palabra que va un poco más allá y es esta que estamos viendo acá, que es la transformación de los conflictos. ¿Qué es la transformación del conflicto? Es básicamente, bueno, es un término bastante amplio porque sin duda involucra una cantidad de procesos que incluso hay que analizar desde mucho antes de que ocurriera el conflicto. Por eso es que hay que irse a las raíces, con el objetivo, por supuesto, de transformarlo. Y cuando hablamos de transformación, digamos que lo que denota el cambio o lo que denota la diferencia es que luego de esto se construya un sistema o nuevas instituciones o nuevas relaciones que hagan que esa resolución del conflicto sea justo, ¿sí? Se haya construido con justicia y sea sostenible en el tiempo. Es decir, lo que quiero dejarles acá en esta entrada es que no basta con resolver el conflicto. El conflicto a lo mejor lo solucionamos, pero si no hemos hecho los suficientes pasos previos, durante y después para poder hacer de esta resolución del conflicto algo que sea sostenible en el tiempo, muy probablemente ese conflicto va a reaparecer. Entonces, el conflicto lo que busca es tener un tránsito hacia la construcción de una paz justa y sostenible. Y ese camino no es un camino lineal, por eso ven esta curva acá, ¿no? No es un camino recto, no es un camino que tengamos, digamos, el foco directo y va a ocurrir de esa manera. No, pueden haber subidas, bajadas, incluso devoluciones. Y aquí viene mi primera pregunta con ustedes. Fíjense una cosa, en el chat ustedes van a tener ahorita la oportunidad de escribirme eh, sin enviarlo, por favor. No quiero que lo envíen todavía, sino que vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a escribirme qué es la violencia para ustedes, qué es violencia, sin enviar el mensaje. Lo escriben en el cuadrito, ¿sí? Y cuando yo les diga ya, ustedes lo envían. Y Carlos me va a ayudar a leer. Entonces, ¿qué es la violencia para ustedes? Por favor, o qué les dice esta palabra. Pueden enviarlo ya. A ver, ejercer la fuerza para imponer la voluntad, dice Ronnie. Fueron los demás. No, ahí están los chicos. Uso de la fuerza para conseguir un fin. Y respetar los derechos del otro, dice Samuel.
actos que lesionan la integridad de las cosas y las personas. Sí, es cierto, Ronnie. Bueno, sigamos. Bien, Adriana, violencia puede ser de palabra y físicamente, sí, de acuerdo. Ok, pues la violencia es todo eso que ustedes dijeron, digamos, en forma general, porque sí, efectivamente es un acto, pues, de agresión, digamos, de ataque contra otros, contra las personas, contra las organizaciones, contra las comunidades, contra incluso contra nuestra cultura. Y bueno, un poco es lo que quiero explicarles ahora con esta pirámide. Esta pirámide nos habla de tres tipos de violencia. Lo que ven en la punta, lo más chiquitito, que llaman la violencia individual, es justamente lo más pequeño, lo más visible, y es la violencia que vemos a nuestro alrededor. Es decir, es los efectos de, por ejemplo, de la criminalidad, de las agresiones, eh, incluso, bueno, de los insultos, de las violencias que hay intrafamiliares, pero es lo más visible, ¿sí? Lo que a diario vemos a nuestro alrededor, que pareciera que es muy grande, muy amplio, pero resulta que es lo más pequeño. Ese tipo de violencia es la más pequeña que tenemos. Después, en la segunda parte del triángulo, vemos la violencia institucional. Y la violencia institucional se refiere justamente a esa generada por el funcionamiento de los sistemas, de las instituciones. Por ejemplo, el funcionamiento anormal de los órganos, digamos, de los sistemas que nos gobiernan, de los ministerios, la burocracia, todo lo que eso significa en términos de generar pues el mal funcionamiento y las consecuencias que eso pueda traer. Por ejemplo, el sistema de salud. Nuestro sistema de salud, con el deterioro que tiene, pues sin duda no ofrece la seguridad que deberíamos tener nosotros como ciudadanos. Entonces, eso trae como consecuencia, por supuesto, una violencia hacia las personas, porque muchas veces, pues las personas no son atendidas en condiciones óptimas, incluso hay unas que, pues, su salud se ve supremamente perjudicada y hay unas que hasta han podido fallecer por no recibir atenciones a tiempo. Por decir la salud, pero si hablamos de otros casos, también sucede lo mismo. O sea, del agua, instituciones de la energía eléctrica, instituciones bomberiles, o sea, cada una de ellas, el hecho de no tener, no estar funcionando adecuadamente, de alguna manera nos genera violencia dentro de nuestro funcionamiento como país. Luego tenemos la violencia estructural, que también por allí le dicen violencia estructural y cultural. Y vemos cómo está en la base. Definitivamente es la más amplia y la más profunda. Y la violencia estructural es la consecuencia de la generación o incluso el cambio de ciertos patrones de conducta, de ciertos, digamos, agregados a, a nuestras costumbres, a nuestros sí, a nuestro gentilicio de cómo nos comportamos, a nuestro lenguaje, son cambios que se van insertando en la población progresivamente y que de alguna manera traen como consecuencia algún tipo de violencia también.